Jorge Acamine, presidente del Colegio de Economistas de Bolivia. Jorge, ¿cómo está? Buenos días. Diego Montaño lo saluda desde La Paz. Buen día, ¿cómo anda, Diego? Muchas gracias por la invitación y un saludo grande allá a La Paz y bueno, a todo el país, entendería que tienen ese alcance. Muchas gracias por permitirme estar en su programa. No, a usted las gracias por atender nuestro requerimiento. Jorge, ha disminuido levemente, pero disminuyó el riesgo país. ¿Qué quiere decir esto en términos generales? Bueno, a comienzos de año teníamos nosotros un riesgo país que sobrepasaba los 2.000 puntos, 2.060 puntos, y esto destapó las alertas, ¿no? De los economistas, de muchas personas, empresarios, por la situación que está viviendo el país, bueno, que no ha mejorado mucho, ¿sí? Pero hoy en día ya estamos en un riesgo país que alcanza los 2.336 puntos, es una baja fuerte, interesante, y eso es un reflejo de lo que los mercados internacionales están observando, lo que pasa en el país, el tema del proceso electoral, el cambio de partido de gobierno, se puede decir, ¿no? Es como que te ha generado una expectativa buena desde el exterior, ¿no? Respecto a lo que pueda pasar en el manejo de la economía y en el manejo del mismo Estado, ¿no? Por los próximos siguientes 5 años. Entonces, el tema de lo que refleja el riesgo país es que hay perspectivas buenas desde fuera hacia o para con Bolivia. Ahora, tienen que asentarse pues en algo, ¿no? Tenemos que analizar nosotros algunas variables que puedan también respaldar el tema de esta mejor, en lo que es el riesgo país, ¿sí? Jorge, Entonces, Jorge, hola. el riesgo país es como, diríamos, traspolando el ejemplo a un ciudadano. Es como cuando un ciudadano acude a una entidad financiera y revisan su historial crediticio, es decir, si soy un buen cliente, si soy pagador. ¿Es más o menos eso el riesgo país en términos de una nación, por supuesto? Podríamos decir que sí, podríamos para que se pueda entender el, el, la definición o llevarlo, por decirte, una conversación, ¿no? Con no economistas, es una calificación. Cuando vas al banco vos tenés una calificación, tenés calificación A, B, C, D, dependiendo de tu comportamiento, ¿sí? Entonces el riesgo país es una calificación que ahorita nos ubica por debajo de Argentina, por decirte, para que te des cuenta. No, estamos por debajo de Venezuela, bueno, todos están por debajo de Venezuela, ahorita estamos por debajo de Argentina, y obviamente que estamos ya acercándonos a lo que es Ecuador. ¿Y qué significa esto? Que desde el comienzo de año a septiembre hay una visión favorable, se puede decir, de los mercados internacionales con Bolivia, y esto va a aterrizar principalmente en lo que es lo que se muestra en cuanto a nuestras reservas. Eso es lo que quería complementar. Las reservas internacionales netas ahorita están, en datos oficiales, arriba de 2.700 millones de dólares. Entonces, ha habido una mejora sustancial, si te das cuenta, desde hace 2 años, cuando caímos al mínimo histórico de reservas, por ejemplo. Hay cierta estabilidad política y social, no hay mayores problemas, ¿no? Ni bloqueos, ni marchas, ni protestas desde hace 2 semanas antes de las elecciones en agosto. Entonces, como que se ha radicalizado todo, se ha tranquilizado todo, pero ojo, esto no significa que se ha solucionado el problema económico en Bolivia. Esto no significa de que no se ha, que no se necesite cambiar la política económica, ¿no? De manera totalmente estructural. Esto simplemente es una perspectiva que hay del mundo, entendiendo que ya el MAS no va a gobernar y que hay dos actores diferentes al MAS, como es
el tema de Tuto y el tema de Rodrigo, y que ninguno es el más como tal. Esa visión es lo que tenemos desde afuera y obviamente eso hace de que sí se puedan tomar medidas que permitan mejorar mucho el panorama, seguridad jurídica, entre otros, indicadores económicos, ¿no? El tema del manejo de inflación, crecimiento económico, todas esas cosas, y que esto obviamente permita nuevamente a Bolivia encaminar en un periodo de crecimiento. Pero bueno, el tema del riesgo país sí es una buena noticia para nosotros, claro que sí, pero hay que aprovechar. El nuevo gobierno, el gobierno que venga y se instale en noviembre, tiene que aprovechar este panorama de buenas expectativas que existen en el exterior para con nuestro país, ¿no? Jorge, es decir que esta disminución del riesgo país no es necesariamente un mérito del actual gobierno, no es una política que ha asumido el actual gobierno, sino es la expectativa sobre el cambio de gobierno como tal. Así es, existen expectativas de fuera de Bolivia como de dentro. ¿Qué quiere decir también y cómo te puede ayudar? Es, por ejemplo, el tema de acceder a créditos, ¿no? El crédito, lo que es inversión extranjera directa, quiere decir que nuevamente podemos nosotros empezar a pensar de que vamos a tener inyección de inversión extranjera que no tenemos hace tiempo, y el tema de poder también mejorar nuestra calificación nos hace ver cómo que podamos financiar los mercados internacionales. No nos olvidemos que tenemos los bonos soberanos y seguramente el año que viene se va a tener que refinanciar estos miles de millones de dólares que tenemos en mercados financieros internacionales. Entonces, como te digo, es bueno que baje este riesgo país, pero necesitamos profundizar y garantizar y obviamente sincronizar estas expectativas que existen desde fuera de Bolivia con la estabilización de la economía en los primeros 6 meses del siguiente gobierno. Más obviamente el tema de cambios necesarios, ¿no?, al modelo económico para poder hacer esto sustentable en el tiempo y ayudar justamente a que podamos generar crecimiento y podamos obviamente volver a hablar acerca de un mejor desarrollo en nuestro país. Entonces, el tema de las perspectivas actualmente son buenas, el riesgo país te lo traduce de esa forma, te dice, bueno, estamos confiando en Bolivia, parece que va a cambiar, y obviamente que lo que se necesita es consolidar ese cambio. Y los mercados internacionales entienden que tanto Rodrigo o Tuto lo pueden hacer. Entonces es cuestión de seguir analizando y seguir haciendo seguimiento justamente a todo este análisis que se hace, ¿no?, de la coyuntura nacional e internacional y su impacto que vamos a tener o que va a tener en la economía de nuestro país. Este indicador, si bien sirve para inversores extranjeros o la posibilidad del siguiente gobierno de acceder a créditos internacionales con menor tasa de interés, porque a más alto el riesgo país, más alta la tasa de interés y menos opciones de acudir justamente a este tipo de préstamos, diríamos que al ciudadano como tal no le afecta. Pero hay otra cosa en términos económicos, otro valor que sí llega a afectar, es el tema del dólar. El dólar que también ha tenido un cierto comportamiento, diríamos que se ha planchado, no sé si ha entrado en una especie de meseta en los 12 bolivianos, no sé a cuánto estará el USDT ahora me van a chismear, 12,40, 12,45. La anterior semana estaba 12,50, entonces está ahí como planchadito, diríamos, bien comportado. Esto también responde a, diríamos, las expectativas que existe del mercado, ya el nacional, sobre las elecciones. Claro, solamente mencionarte de que el tema de los préstamos internacionales y de la inversión extranjera directa tiene tiene un impacto. Nosotros de repente no lo percibimos, ¿no? El ciudadano a pie no lo percibe. Pero obviamente que sí, y nos damos cuenta cuando hemos dejado de recibir justamente el tema de esa inversión extranjera directa. ¿Por qué es importante? Y mira,
una ayuda ahí que podemos nosotros mencionar, porque con la inversión extranjera directa se garantiza la transferencia de conocimiento y de tecnología, aparte de las divisas de los dólares que llegan, ¿sí? El tema de los créditos son necesarios actualmente para poder estabilizar la economía por un lado, pero también para poder generar esa inversión pública necesaria. No es que no necesitemos, se necesita. Entonces sí, digamos, son indicadores importantes. El tema del tipo de cambio pasa por un tema de confianza. La economía nacional interna se basa en confianza. Entonces, obviamente también el individuo, ¿no? El boliviano, el ser boliviano, al ver que va a haber un cambio, ¿no? El mismo pensamiento. Entonces, ya no vamos a seguir con las políticas, ¿no? Que plantea el gobierno del MAS por 20 años. Entonces, hay ese pensamiento, hay cierta estabilidad que se da en lo que es, fíjate, hoy en día el combustible, gasolina no falta. El tema del diésel está complicado, pero el tema del diésel es en el campo generalmente. Entonces, como que se está manejando esta situación para poder dar cierta tranquilidad al individuo, y eso se traduce en el tipo de cambio, ¿sí? Se traduce en el tipo de cambio que, como decís bien, están fluctuando entre 12 y 13. Es una fluctuación que con muchos colegas hemos coincidido de repente, de que menos de 12 va a ser muy difícil. Estamos hablando de que el tipo de cambio podría estabilizarse en 12 bolivianos por dólar. ¿Qué quiere decir esto? Que ese sería el tipo de cambio del mercado. Pero bueno, esto hay que decirlo también, es totalmente coyuntural, ¿sí? No se ha dado la solución de fondo. Entonces necesitamos nosotros que se genere una nueva política económica que permite estabilizar un tipo de cambio, ¿sí? Y obviamente que eso lo tiene que hacer el nuevo gobierno. El gobierno que está de salida, lamentablemente, ya no le competiría hacer nada más bien, sino más bien garantizar la estabilidad, ¿no? Hasta noviembre, cuando se posicione el nuevo gobierno. Entonces, sí, actualmente existe una calma, se puede decir, ¿no? Como que se ha relajado el estrés que existía del individuo, del empresariado, del agente económico, ¿sí? Y eso obviamente que se traduce en un tipo de cambio que no está estable, pero que por lo menos no está fluctuando con esa intensidad como lo hizo hace algunos meses atrás, que llegó casi a 20, ¿no? Otra cosa, el tipo de cambio, al ser un precio, el precio del dólar se basa mucho en lo que es oferta y demanda. Esa es la base del análisis, ¿no? Entonces, si es que no ha subido su precio, quiere decir que de repente hay los dólares necesarios en el mercado. Entonces, el tipo de cambio se mantiene por ahí fluctuando entre 12.30, 12.70, ¿no? Es porque existen los dólares necesarios. Ahora, hay dólares en la economía porque el gobierno como tal de repente no ha necesitado. Ya nos enteramos de que hicieron unas operaciones con el oro por 800 millones de dólares, han tenido desembolsos de 600 millones de dólares a mitad de año, han tenido el ingreso de dólares por las exportaciones y están en aprobación otros 200 millones en la Asamblea, que lo ha aprobado en diputados ya. Entonces te das cuenta, el gobierno no está necesitando de repente dólares porque ya consiguió. Entonces eso también te relaja el mercado de divisas, el mercado de dólares en la economía interna, en la economía local, y hace obviamente que el tipo de cambio se mantenga fluctuando entre 12 y 13. Una Jorge, vez acá en los dólares, nuevamente el gobierno, actual o futuro, va a buscar los dólares en la economía, y eso va a hacer nuevamente de que se dé la tendencia de suba en el tipo de cambio, ¿no? Jorge, más allá de que la economía son sumas, restas y números, hay un elemento que es crucial, que es mucho la sensación y la percepción, las susceptibilidades que puedan dispararse en los consumidores, en los sectores inversores, mucho más si están en juego, por ejemplo, acciones en alguna bolsa. La sensibilidad es mucho más dramática, diríamos. Sí, En este sentido, en 47 días arranca el nuevo gobierno, el sábado 8 de noviembre. ¿Cuánto tiempo tendrá el siguiente gobierno
diríamos como luna de miel, periodo de gracia? ¿En cuánto tiempo debería dar ya señales de un cambio o rectificación en el aspecto económico, sobre todo? La estabilización debería darse entre 3 y 4 meses, desde el día que se posesiona el nuevo gobierno. Con eso se garantizaría, obviamente, otros 6 meses más, si querés verlo así, ¿no? De confianza. Ahora, si es que obviamente entran con pie izquierdo y no hacen lo que la gente espera, entonces después de de tercer o cuarto mes de gobierno, ¿no? Empezaría a darse un desencanto, como decimos. Es importante de que las políticas que se apliquen sean efectivas para la estabilización. Estamos hablando de estabilizar la economía, no de corregirla todavía, porque la corrección va en el mediano plazo. Si hablamos nosotros de cambiar estructuras, los cambios estructurales son cambios de largo plazo. No se pueden dar, digamos, en semanas ni en meses. Entonces, sí, estabilizar y de ahí, obviamente, recomponer todo lo que se ha modificado de forma, de repente, no armónica en el Estado. No estoy hablando de recuperar la confianza de la institución como tal en Bolivia. Cuando hablo de institución, hablo de todos los órganos y de todas las instituciones, ¿no? Que conforman a nuestro Estado. Estamos hablando del tema de justicia, estamos hablando del tema de instituciones recaudadoras, estoy hablando de municipios, gobernaciones, que lamentablemente a raíz de la crisis económicas han entrado en un periodo, un cuadro de desinstitucionalización, han perdido la razón de ser desde mi punto de vista, y esto es bien particular, ¿no? Entonces hay que reconstruir todo esto, ¿no? Con una nueva mirada, porque lamentablemente el modelo y la forma de gobierno que estuvo atada a Bolivia por los últimos 20 años no va a funcionar si continúa con esas líneas. Tiene que haber un cambio y la gente tiene que darse cuenta y la gente tiene que valorar, y eso va a garantizar justamente la renovación de confianza por lo menos cada 6 meses, ¿no? Del nuevo gobierno. Ahora, hay que ver justamente cuáles son las políticas que van a tomar, ¿no? Ya sea Rodrigo o sea Tuto, el tema de que necesitamos un cambio y obviamente que tiene que ir acompañado con un gran pacto social. Sin un pacto social no vamos a poder avanzar mucho en estos cambios necesarios. Bolivia necesita los cambios, porque si no vamos a sucumbir ya no más en el mediano plazo, ¿no? Jorge, una última. Estos cambios implicarían, por ejemplo, usted hablaba de los últimos 20 años. ¿Sería retomar la política de los 20 años anteriores, del 85 al 2005, cuando había indicadores de pobreza muy altos, o tendría que ir por otro rumbo, una tercera vía, una vía, diríamos, que encuentre los dos modelos, encuentren un punto medio, o por dónde debería ir? No, correcto, siempre es bueno conocer la historia, ¿no? Y revisar lo que pasó antes, justamente para tratar de evitar de cometer los mismos errores. Eso es parte de la economía, te cuento, ¿no? Eso es lo que hacemos los economistas. Entonces, no estoy diciendo que volvamos de repente a antes de 2006, pero sí yo retomaría o recuperaría algunas buenas prácticas, ¿no? O algunas experiencias exitosas que se han dado para poder recomponer esta situación. Lamentablemente, yo cuando te digo que el modelo no da, porque el modelo actual se basa en el ingreso fiscal. Los ingresos fiscales han disminuido. ¿Por qué han disminuido? Porque disminuyen nuestras exportaciones de materias primas. Sencillo. Entonces, sin dinero, ¿cómo el Estado va a poder afrontar, ¿no? Ese Estado grande que tenemos ahora, que antes teníamos los recursos para mantenerlo? ¿Cómo lo vamos a soportar, ¿no? Entonces, sí, hay que buscar, hay que rediseñar, pero sin perder en cuenta de que la economía es una ciencia social, no es una ciencia exacta.
Entonces, la economía va a pensar justamente en la generación de mejores días para la población, ¿sí? Independientemente el modelo que se aplique. Siempre la parte social tiene que ir acompañada. Yo creo que el mensaje de los candidatos tiene que ser ese. Vamos a componer la economía, vamos a estabilizar la economía y vamos a dar más énfasis en los más desprotegidos, en los que tienen menos ingresos, en los pobres, en los extremadamente pobres. Ese es el mensaje. De repente no así, con esos conceptos que estoy dándolo yo, pero ese tiene que ser el mensaje, porque eso es lo que se va a hacer en realidad, ¿no? Eso es lo que se tiene que hacer. El tema de pensar en los más desprotegidos, yo creo que es la prioridad 1 y 2. Estabilizar la economía y pensar en el más desprotegido. Si se hace eso, estamos hablando de lo que sería un pacto social. Entonces, atiendo las necesidades de los más necesitados, pero también corrijo estos problemas estructurales. No vamos a tener ingresos como lo tuvimos en los años 2013, 2012 o del 2009. No lo vamos a volver a tener porque tenemos que volver a sembrar para poder después cosechar. Y estamos hablando que el sector de hidrocarburos va a ser fundamental en esto. Pero para ello tenemos que esperar 7 años todavía, por ejemplo. Entre otros temas, ¿no? Que esto es muy amplio y podemos hablar todo el día. Y la disculpa por si me estoy a veces yendo un poco de la línea del tema principal por el que me han convocado, ¿no? No, no se preocupe, Jorge, para nosotros un placer, más bien para quienes no somos del palo de la economía, siempre es importante entenderla mediante estos ejemplos más didácticos y prácticos. Así que ha sido un placer este encuentro, que no sea la última vez, lo vamos a estar convocando más adelante, ya para de repente, cuando tengamos en claro quién será el siguiente presidente, de repente ver y analizar las primeras medidas políticas o económicas, en todo caso, que vaya a asumir. Así que le agradecemos mucho, Jorge, que tenga buen día. Gracias, Diego, y nuevamente un gran abrazo a todos mis amigos y a todas las personas en La Paz, y bueno, a toda Bolivia. Un gusto siempre. Muchas gracias. Jorge Acamine, presidente del Colegio de Economistas de Bolivia, estuvo con nosotros.